Había pasado ya medianoche cuando salí del piso con la sensación de que estaba huyendo más que yendo a divertirme. Llevaba semanas sintiendo la casa como un almacén de silencios y reproches, y aquella invitación improvisada a una fiesta de viejos compañeros de universidad sonó a salvavidas. Mientras caminaba hacia el local sentí el latido culpable de quien esconde algo, aunque mi único plan era distraerme de la rutina que amenazaba con sepultar 10 años de matrimonio. El bar, de ladrillo visto y luces ámbar, parecía un refugio ajeno a las obligaciones. Sonaba un sol pausado que invitaba a conversar con desconocidos. Pedí una cerveza y me refugié en un rincón, repasando mentalmente la última discusión con Clara, el tono, la palabra hiriente, el portazo. Me dolía reconocer que cada pelea dejaba menos espacio para el perdón y más para la estadística, cuántas veces más antes de rendirnos. Fue entonces cuando lo vi. Iván, con la misma sonrisa despierta de los 22, pero con la mandíbula delineada por los años y una seguridad que no recordaba. Levantó la mano como si hubiéramos quedado allí a propósito y atravesó el gentío con la facilidad de los que convierten cada espacio en propio. Nos dimos un abrazo largo, sorprendentemente cómodo, como si el tiempo no hubiera empolvado los recuerdos. Charlamos primero de lo obvio, trabajo, familia, antiguas anécdotas, y pronto saltamos a confesiones que normalmente se reservan al final de la noche. Descubrí que él también arrastraba quiebres, una relación rota, mudanzas, la sensación de andar buscando sitio. Entre cada frase se colaba un calor que al principio atribuía al alcohol, pero que empezó a sentarse justo debajo del esternón. Bailamos cuando el DJ cambió a funk clásico. No soy de pista, pero Iván me tomó de la mano con una naturalidad que desactivó mis excusas. Reímos, improvisamos pasos torpes, sudamos. Sentí la mano de él en mi cintura marcando el compás, y aunque la música era estridente, de pronto solo existía el hilo de su respiración cerca de mi oído. Al volver a la barra, Iván pidió agua para los dos. Me observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento que me desnudaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Conté chistes, exageré gestos, busqué distraerme de la turbación. Entonces él dijo que, si quería, podíamos ir a un after en casa de un amigo, algo tranquilo. Acepté sin medir las consecuencias, feliz de prolongar la burbuja donde mi vida real no pesaba. La calle, desierta a esas horas, amplificaba el eco de nuestros pasos mientras nos dirigíamos a su coche. Cada vez que nuestras manos rozaban al caminar, un destello eléctrico me recorría la espalda. No hablamos, la conversación se había trasladado al silencio cargado que solo dos personas en el borde de algo irrepetible comparten. El vehículo olía a menta y cuero. Nos sentamos, y la puerta cerrándose clausuró el resto del mundo. Iván conectó su móvil y empezó a sonar un blues lento. Reclinó el asiento del conductor y me miró con una serenidad que me desarmó. Preguntó cómo estaba realmente. Las palabras salieron solas, conté el desgaste con Clara, la rutina, el miedo a despertar un día y no reconocernos. Él escuchó sin interrumpir, los ojos claros fijos en los míos. Cuando terminé, pasó un dedo por el salpicadero, como dibujando la forma de algo que no se atrevería a nombrar. Dijo que me veía triste, pero también lleno de algo que pedía salir. Antes de que respondiera, encendió el motor y arrancó despacio, como si irnos fuera más urgente que llegar. En un semáforo en rojo, la tensión quedó suspendida como el aliento antes del salto. Iván me rozó la mejilla con el dorso de la mano. Fue un gesto mínimo, pero el pulso se me fue a la garganta. Quise hablar y solo encontré su nombre en mis labios. Nos quedamos así, mirándonos, sabiendo que cualquier movimiento podía incendiarlo todo. El semáforo cambió y seguimos adelante. Yo respiraba corto, intentando recordar que llevaba una alianza en el bolsillo derecho. Me la había quitado para lavarme las manos en el baño del bar y olvidado de volver a ponérmela. El aro de plata quemaba contra la tela. Pensé en Clara, en la noche en que me dijo sí, en la promesa de cuidarnos cuando el mundo se pusiera cuesta arriba. Aparcamos frente a un mirador a las afueras. Desde allí, la ciudad parecía un racimo de luciérnagas. Apagó el motor. Nos quedamos en silencio, escuchando el clic metálico de los motores enfriándose. Sentí que cualquier frase trivial rompería algo frágil y precioso. Iván se giró en el asiento, cuerpo entero hacia mí, y la distancia se redujo a centímetros. Noté el calor de su hombro junto al mío, podía contar las motas ámbar de sus ojos. Levantó la mano despacio, como para tocarme el cabello, y se detuvo en el aire, pidiendo permiso sin palabras.
El aire dentro del coche se volvió denso, casi visible. Me escuché decir que estaba casado, que amaba a mi mujer. Las sílabas salieron roncas, atravesando el muro que había entre la tentación y la culpa. Iván asintió, bajó la mano, pero no apartó la mirada. Dijo que lo entendía, que ninguna historia nace de la nada y que la mía ya tenía raíces profundas. Alargó la mano hasta encender la radio y apareció un tema que hablaba de trenes que pasan una sola vez. El estribillo repicaba en mi pecho cuando Iván susurró que no quería complicarme, solo abrir una ventana que quizá llevaba años cerrada. Sentí el coche como un pulmón enorme en el que todo se contraía y expandía al ritmo de nuestras dudas. Me vi reflejado en el cristal, mis labios entreabiertos, los ojos buscando los suyos, y supe que si me inclinaba un poco más aquello dejaría de ser un experimento para convertirse en un punto de no retorno. Bajé la mirada hacia mis manos. Recordé cómo Clara y yo escogimos los nombres de nuestros hijos que aún no habían llegado, los domingos de sofá y películas, las risas. También recordé las noches recientes en las que dormimos de espaldas, idénticos desconocidos separados por un océano de resentimiento en una cama de matrimonio. Levanté la cabeza. Iván seguía allí, una pregunta silenciosa en los labios. Hubo un instante en que todo pareció inclinarse hacia mi cuerpo, mi voluntad, las razones que en otras noches hubieran bastado. Vi cómo su pecho subía y bajaba rápido, nuestros alientos se mezclaron en el pequeño espacio entre nosotros. Apreté los puños para recordar mi presencia, la mía y la de una vida compartida. Suspiré, abrí la puerta y el aire frío de la madrugada me golpeó con la fuerza de un baño helado. Dije que tenía que irme, que si me quedaba allí medio minuto más iba a traicionar no solo a Clara sino a la versión de mí mismo en la que todavía creía. Iván cerró los ojos y asintió. Me acompañó al asiento del copiloto y condujo de regreso sin música. Nos despedimos frente a mi portal. Me abrazó con un cuidado casi reverencial y me deseó suerte. Cuando el coche se alejó, sentí que se llevaba una parte de mí que jamás había estado tan viva. Subí las escaleras de puntillas, como si la casa pudiera oler la historia que traía impregnada. La luz del pasillo iluminaba la puerta del dormitorio. Dentro, Clara respiraba acompasada. Me senté a su lado y la observé dormir. Pensé en todo lo que no le había contado y en lo que, quizás, todavía podíamos salvar. Afuera comenzaba a clarear. Besé su frente con cuidado y, por primera vez en mucho tiempo, lloré en silencio, abrumado por la certeza de que el amor, en cualquiera de sus formas, se vuelve insoportable cuando se contiene. Esa mañana el despertador sonó a las 8, pero yo llevaba horas despierto. Preparé café, el aroma llenó la cocina y, por un segundo, todo pareció normal. Clara apareció con los ojos hinchados y una camiseta vieja que me recordaba nuestras primeras vacaciones. Nos saludamos como dos vecinos educados. Había en el aire una prudencia calculada para que la rutina no se desmoronara. Le pregunté si podíamos hablar, y accedió con un suspiro cansado. Nos sentamos en la mesa redonda, la misma donde habíamos festejado aniversarios y firmado hipotecas. Le conté que me sentía atrapado, que temía convertirnos en extraños para siempre. Ella escuchaba con los labios fruncidos, sosteniendo la taza como si de su calor dependiera la estabilidad del planeta. Cuando terminé, guardó un silencio que me devoró. Dijo que también estaba cansada, que llevaba meses sintiendo que hablaba con un recuerdo mío y no conmigo. La conversación ascendió en temperatura con la velocidad de un incendio. Reproches acumulados aparecieron como brasas latentes, horarios, prioridades, la sombra de la maternidad aplazada. Hubo lágrimas, un par de portazos y, finalmente, un agotamiento compartido que nos sentó en el sofá, cada uno en una esquina. Fue entonces cuando Clara propuso ir a terapia de pareja. Asentí, me pareció una cuerda lanzada desde la orilla. Sin embargo, mientras ella buscaba psicólogos en el móvil, mi mente volvió al coche de Iván, a su mano suspendida en el aire, a la pregunta que quedó sin respuesta. El contraste entre la calidez prohibida y el frío doméstico me atravesó con violencia. Imaginé un universo paralelo donde me había dejado llevar, y un latido feroz me recorrió. Tanto deseo comprimido amenazaba con romper los botones de mi camisa. 3 días después, recibí un mensaje de Iván. Solo decía, ¿estás bien? 2 palabras que contenían más ternura que la mayoría de mis conversaciones recientes. Dudé en contestar. Finalmente escribí que sí, que gracias por preguntar, que lo sentía. Él respondió con un emoticono sonriente y un, aquí estoy.
El teléfono se convirtió en una brasa que no sabía dónde dejar. La terapia comenzó un jueves por la tarde. La consulta olía a incienso y a sillones recién tapizados. El terapeuta, un hombre de barba pulcra, nos pidió que habláramos de nuestras expectativas. Descubrimos que casi no recordábamos lo que uno significaba para el otro antes de la inercia. Salimos de la primera sesión con la sensación de que un extraño nos había desvestido emocionalmente y aún así seguíamos sin tocarnos. Esa noche, después de mucho tiempo, cenamos en la misma mesa sin televisión. Hablamos de la sesión, de lo difícil que era decir la verdad sin adornos. Clara lloró al confesar que se sentía poco vista. Yo la abracé con la misma torpeza con la que se abraza a un hijo distanciado. Hubo algo hermoso en ese desorden de lágrimas y disculpas que me hizo pensar que todavía quedaba un camino. Durante las siguientes semanas, la rutina cambió. Salíamos a caminar después del trabajo, intentábamos sorprendernos con preguntas tontas: ¿cuál era nuestro color preferido a los 30 y pocos? ¿Qué filme nos hacía llorar ahora? A veces, descubría en Clara destellos de la chica que me enamoró. Otras, en cambio, el silencio se hacía tan denso que nos quedábamos mirando al horizonte como dos guardias de fronteras distintas. Un viernes, mientras Clara se duchaba, el teléfono vibró con un número desconocido. Era Iván. Corté la llamada con los dedos temblorosos. Minutos después llegó un audio, su voz sonaba vulnerable, me decía que necesitaba hablar, que no esperaba nada salvo aclarar lo que había quedado a medias. Escuché el mensaje una y otra vez, como quien aprieta un diente dolorido para asegurarse de que sigue ahí. Esa noche le conté a Clara que había visto a un amigo y que, sin buscarlo, habían ocurrido cosas que me habían hecho cuestionarme nuestra realidad. No mencioné detalles, pero ella lo leyó en mis gestos. Se puso pálida, luego furiosa, luego triste. Preguntó si la había engañado. Negué con la cabeza, sintiendo que la palabra, todavía, flotaba entre nosotros como un fantasma. No dormimos. Hablamos hasta que la madrugada tiñó las paredes de azul. Confesé que me sentía atraído por Iván, que no entendía lo que me ocurría. Ella dijo que necesitaba procesarlo. Al amanecer, nos abrazamos como dos soldados que pactan una tregua temporal. Para mi sorpresa, sugirió que, si de verdad necesitaba entender esos sentimientos, tal vez debía encontrarme con Iván y cerrarlo bien, fuera lo que fuera. 2 días después acepté ver a Iván en una cafetería discreta. Cuando entré, él ya estaba, revolviendo su café con la cucharilla como si aquello determinara la dirección del universo. Al verme, sonrió, pero sus ojos guardaban miedo. Nos saludamos con un beso en la mejilla que se demoró medio segundo más de lo correcto. El aire olía a pan dulce y a nervios desgastados. Hablamos de todo, menos de lo importante, durante media hora. Risas forzadas, recuerdos universitarios, anécdotas de trabajo. Finalmente, Iván posó la mano sobre la mía. Dijo que aquella noche había sentido algo que no sentía desde hacía años, que no podía fingir que no existía. Me preguntó si sentía lo mismo. Contesté que sí, pero que no sabía qué hacer con ello. Su mirada osciló entre la alegría y una tristeza resignada. El camarero trajo la cuenta y el roce fugaz de nuestros dedos al intercambiar monedas fue suficiente para que el pulso se disparara. Iván murmuró que deseaba besarme. Mi respiración se convirtió en un motor desbocado. Sentí el latido en la sien, la lógica fundiéndose como cera. Sin embargo, recordé la tregua con Clara. Retiré la mano, miré a Iván a los ojos y le pedí perdón. Él asintió, diciendo que comprender no quitaba el dolor, pero lo hacía más llevadero. Al despedirnos, nos abrazamos con la fuerza de quienes saben que quizás sea la última vez. Caminé por la calle como un náufrago que ha visto tierra y debe volver al océano. Aquella tarde conté todo a Clara. No oculté nada, el deseo, la confusión, la renuncia. Ella escuchó sin interrumpir, como si memorizara cada palabra para revisarla después. Al terminar, me preguntó si quería divorciarme. Dije que no lo sabía. Nos encontramos en un limbo donde cualquier decisión parecía prematura y todas las no decisiones, cobardes. Pasaron semanas. La terapia se volvió un laboratorio de emociones, exploramos la fidelidad, la identidad, el miedo al cambio. Descubrí que mi atracción por Iván no restaba amor a Clara, pero señalaba carencias que habíamos ignorado demasiado tiempo. Una noche, nuestro terapeuta nos habló de relaciones abiertas como opción de crisis.
Nos miramos, no con morbo, sino con el sobresalto de imaginar un universo sin exclusividad. De regreso a casa, Clara comentó que no estaba lista para algo así, pero agradecía la sinceridad. Yo asentí, más aliviado que frustrado. Esa noche hicimos el amor por primera vez en meses. Fue torpe, lento, pero tan honesto que terminamos riendo y llorando a la vez. Después, conversamos sobre quiénes éramos antes de convertirnos en proyecto de familia. Hubo esperanza. Sin embargo, la sombra de Iván seguía latiendo. Cada sonido de notificación me tensaba. Una tarde, él envió una foto de un paisaje marítimo con el texto: "Aquí todo es más fácil". No respondí, pero la imagen se quedó pegada en mi retina como una invitación. Empecé a correr por las mañanas para ahogar la ansiedad en sudor y cansancio. Un sábado acudimos a la boda de una amiga común. Al entrar en el salón vi a Iván al fondo, elegante en un traje azul oscuro. Nuestros ojos se engancharon como imanes. Todo el ruido de la fiesta se volvió un zumbido lejano. Sentí la lágrima involuntaria de un reencuentro prohibido. Durante el cóctel, intercambiamos saludos formales entre grupos de conocidos. Clara notó la tensión y, en un gesto valiente, me tomó de la mano. Iván lo vio. Sonrió con melancolía y se apartó hacia la terraza. Mi corazón latía a un compás que no coincidía ni con la música ni con el de mi esposa. Decidí salir a la terraza unos minutos después. El aire nocturno estaba impregnado de jazmín. Iván apoyaba los codos en la barandilla, la mirada clavada en las luces de la ciudad. Me acerqué despacio. Antes de que hablara, dijo: "Te quiero, y sé que eso no es suficiente". La frase cayó entre nosotros con el peso de una confesión final. Quise abrazarlo, besarle, prometerle algo que no podía cumplir. Contesté que también le quería, pero que mi vida era otra, que estaba intentando reconstruir un hogar roto. Iván asintió, su voz se quebró al decir que era hora de despedirnos de verdad. Nos abrazamos, el mundo giró a nuestro alrededor y, por un instante, no fui capaz de respirar. Volví al salón y busqué a Clara. La encontré en la pista, bailando con sus amigas. Me acerqué, la tomé de la cintura y le susurré que necesitábamos hablar. Salimos al jardín. Bajo un árbol iluminado con guirnaldas le conté toda la conversación con Iván y le aseguré que la lección era quedarme, sanar con ella, aunque tuviera que aprender a convivir con la huella de otro amor posible. Clara me miró largo rato, la mandíbula tensa. Finalmente dijo que el amor no es una línea recta y que el mío todavía la atravesaba. Me pidió tiempo y compromiso, no promesas heroicas. Asentí. Sellamos el pacto con un beso que sabía a tierra firme después de la tormenta. Los meses siguientes fueron un ejercicio de presencia, clases de cocina juntos, escapadas de fin de semana, silencio compartido en el sofá sin pantallas. A veces la memoria traía el rostro de Iván y dolía, pero cada vez menos como herida abierta y más como cicatriz que recuerda la fragilidad y el valor de las elecciones. Un día recibí una carta de Iván, escrita a mano. Decía que se marchaba al extranjero por trabajo, que deseaba que encontrara paz. Me agradecía haberle hecho sentir de nuevo la brasa de lo posible. Lloré al leerla y luego la guardé entre las páginas de un libro de poemas que Clara me regaló años atrás. Aquella noche soñé con un andén. Iván subía a un tren blanco, yo me quedaba, clavado en el suelo. Cuando el tren arrancaba, él sonreía a través del cristal, extendiendo la mano a la nada. Desperté con el pecho oprimido, los latidos acelerados, como si la despedida hubiera sido real. Le conté el sueño a Clara mientras desayunábamos. Me escuchó y, en un gesto inesperado, acarició mi mejilla con ternura. Dijo que los sueños a veces cierran capítulos. Sonreímos, cómplices de un viaje extraño. Supe que algo se había acomodado dentro de mí, la certeza de haber elegido un camino, no por falta de opciones, sino por la fe en lo que podíamos construir. Hoy, mientras escribo estas líneas, Clara lee en la habitación contigua y la tarde cae sobre la terraza. Hay paz. Pienso en Iván con gratitud, sin nostalgia dolorosa. Comprendo que el amor no siempre se mide en brújulas morales sino en la forma en que te regresa a ti mismo. Y yo, al final, he vuelto a casa. Pasó un año, y la vida se instaló en una quietud trabajada. Clara y yo compramos bicicletas y salíamos los domingos a recorrer la ribera del río. Descubrimos que pedalear en paralelo facilita hablar sin la presión de las miradas. Conversábamos sobre arte,
política y los planes de plantar un naranjo en el patio trasero. Yo sentía como nuestro vínculo se fortalecía con la lentitud de las cosas que crecen de nuevo tras un incendio. Una tarde de otoño, recibí un correo electrónico de Iván. El asunto, pensaba en ti. Contaba que vivía en Lisboa, que había aprendido a cocinar bacalao y que cuando sonaba cierta canción se acordaba de nuestra noche en el coche. No pedía respuesta. Leyendo sus palabras, una oleada de ternura se mezcló con melancolía y gratitud. Imaginé las calles empedradas de la ciudad y su figura caminando hacia un futuro que ya no me incluía. Saqué el móvil, dudé en contestar, y experimenté un destello de aquella tensión antigua, el latido acelerado, el calor ascendiendo por el cuello. Era un eco, más suave, pero reconocible. Respiré hondo y decidí escribirle que estaba bien, que agradecía saber de él y que deseaba que siguiera encontrando belleza. Al enviarlo, sentí un clic interno como quien cierra una puerta sabiendo que tras ella hay un cuarto lleno de recuerdos intactos. Clara supo distinguir la serenidad en mi gesto cuando le conté. Sonrió y propuso celebrar preparando una cena portuguesa. Entre risas, la cocina se llenó de aromas cítricos y promesa. Las paredes, que meses antes habían sido testigos de gritos, ahora resonaban con música suave y el tintinear de copas que brindaban por heridas cicatrizadas. En terapia, el psicólogo habló de resiliencia diádica, la capacidad de dos personas para reconstruirse como unidad tras un trauma. Utilizó nuestra historia como ejemplo, con nuestro permiso. Mientras lo escuchábamos, sentí el orgullo modesto de quien ha cruzado un desierto y no olvida la sed pero ya no la teme. Clara me miró y supe que compartía esa misma sensación de victoria íntima. No obstante, la vida rara vez se acomoda sin retoques. Al poco tiempo, la empresa de Clara anunció un traslado a otra ciudad. El cambio prometía mejoras económicas, pero suponía dejar atrás la terapia, a mis padres cercanos y la casa que finalmente sentíamos nuestra. Pasamos noches discutiendo pros y contras, la incertidumbre estirándose como una cuerda tensa entre nuestros deseos y nuestras obligaciones. En medio de una de esas discusiones, la tensión volvió a densificarse. No era la excitación de un amor naciente, sino la presión de decisiones que podrían fracturarnos de nuevo. Clara, con la voz quebrada, dijo que temía que mis dudas no fueran sobre la mudanza sino sobre el compromiso con nosotros. Yo, herido, respondí que temía que ella quisiera huir antes de estar seguros de nuestra reconstrucción. Cuando la voz se nos apagó, recordamos la lección aprendida, nombrar el miedo antes de que lo haga el resentimiento. Abrimos vino, nos sentamos en el suelo y cada uno escribió en un papel los peores escenarios. Luego lo leímos en voz alta. Nos dimos cuenta de que la mayoría eran fantasmas del pasado, no monstruos reales. Decidimos aceptar el traslado con la condición de reservar un fondo para viajes frecuentes a nuestra ciudad. La mudanza fue un caos de cajas y nostalgia, pero también una nueva aventura compartida. Encontramos un piso luminoso con balcón. Plantamos allí el naranjo en maceta, jurando pasarlo al suelo cuando compráramos casa. La novedad de las calles desconocidas nos permitió reinventar rutinas, como si la mudanza hubiese girado el tablero y empezáramos otra partida con las piezas salvadas. Un sábado, instalando estantes, encontré la carta de Iván dentro del libro de poemas. Me senté en el suelo, la releí y sentí un estremecimiento, casi un dulce vértigo. Tenía la sensación de escuchar su voz pronunciando mi nombre en la distancia. Observé a Clara colgando cuadros, la luz dorada pintándole el rostro. Guardé la carta de nuevo, consciente de que algunas historias perduran como susurros que nos recuerdan quiénes fuimos y hacia dónde pudimos haber girado. La nueva ciudad nos regaló tardes en museos y cafés diminutos donde ensayamos complicidad. Adoptamos un gato atigrado que apareció en el portal maullando. Lo llamamos Faro, porque su maullido nos guiaba a casa. Cada noche, Faro se acurrucaba entre nosotros, y era imposible no pensar en cómo la vida introduce ternura a través de las grietas que un día parecieron irreparables. Al año, nuestro terapeuta nos escribió un correo para saber cómo seguíamos. Le enviamos una foto, Clara y yo sosteniendo la primera naranja minúscula del árbol. Respondió con un, sigan regando. Serví 2 copas de cava y brindamos. Descubrí que, después de tanto, podía sentirme orgulloso de mi historia, con sus ramificaciones inesperadas. Con el tiempo, compartimos nuestro relato con amigos cercanos. Algunos se sorprendían, otros admitían que habían pasado por crisis similares. La sinceridad generaba un efecto dominó.
y terminaron confesando infidelidades emocionales, miedos silenciados. Comprendí que la mayoría de los amores duraderos están llenos de momentos en los que uno contempla saltar del barco, y la heroicidad consiste en quedarse y reparar la vela. Una noche hallamos un sobre anónimo con una postal de Lisboa y la frase, que el viaje siempre valga la pena. El temblor en mis manos delató que era de Iván. Clara lo advirtió, me besó la sien y susurró, lo vale. Fue una tensión suave, recordatorio de que algunas historias siguen vivas en simples guiños. Guardé la postal junto a su carta, no como herida, sino como testigo de nuestro recorrido. Y así, con el tiempo, aprendí que el amor adulto es una cartografía de bifurcaciones, se puede amar intensamente a dos personas sin llegar a poseer a ninguna. Pero elegir significa abrazar una narrativa y cuidar sus capítulos. Yo elegí el relato compartido con Clara, enriquecido, no amenazado, por la existencia de Iván. Cada recuerdo de él es una luz intermitente que me recuerda la extraña plenitud de haber tenido una segunda oportunidad para quedarme donde, al final, quiero estar. Con la estabilidad recién adquirida, Clara y yo retomamos la idea de ser padres. Nos apuntamos a un curso de adopción. Cada sesión cuestionaba nuestra fortaleza, pero también mostraba cuánto habíamos crecido. Descubrimos que la paternidad no exige perfección sino compromiso con el aprendizaje mutuo. Salíamos de las clases tomados de la mano, riendo ante el reto que se acercaba. Una noche, rellenábamos formularios cuando sonó en la radio la misma canción de aquella madrugada con Iván. Clara me miró y, sin pedir permiso, me invitó a bailar en el salón. La melodía ya no evocaba culpas, era un puente entre pasado y presente. Al terminar, apoyó su frente en la mía y murmuró, hemos llegado hasta aquí juntos. Como ejercicio, tuvimos que escribir una carta a nuestro futuro hijo explicando por qué le elegíamos. Yo escribí, porque entendimos que la familia se define por quienes deciden quedarse. Al leerla en voz alta, la emoción me quebró la voz. Clara me agarró la mano, y supe que mi definición de amor se había expandido para siempre. Días después recibimos la preaprobación. Celebramos pedaleando junto al río. El viento nos golpeaba el rostro con promesas. Bajo un puente, Clara dijo que la felicidad tal vez era esto, respirar a la vez el mismo aire sin miedo. Asentí, convencido de que ningún mapa es lineal, pero algunos caminos confluyen cuando se camina con honestidad. Esa noche le escribí a mi yo del pasado, no temas al deseo, es brújula, no cadena. Al cerrar el cuaderno sentí una quietud distinta, la de haber aceptado mis fracturas como parte del diseño. Comprendí que la identidad se reescribe sin borrar del todo los antiguos renglones. Ahora, aguardamos la llamada que nos asignará un hijo. Faro ronronea junto al naranjo, que ya ha flores. Si algún día ese niño pregunta por Iván, le contaré que fue la marea que me sacudió hasta mostrarme la costa donde realmente quería construir. Y que el amor, cuando es verdadero, nunca destruye, ilumina caminos. El teléfono suena una tarde de jueves. El número de la agencia parpadea en la pantalla y, de pronto, todas las versiones de nuestro futuro se condensan en ese zumbido. Clara y yo nos miramos con los ojos muy abiertos, el tiempo parece aquietarse, latiendo al ritmo del timbre insistente. Al deslizar el dedo para responder, siento la misma presión en el pecho que aquella noche en el coche de Iván, aunque ahora se trata de un vértigo distinto, el miedo luminoso a recibir algo demasiado hermoso. La voz de la trabajadora social anuncia que hay un niño de 11 meses que podría encajar con nuestro perfil. Se llama Daniel, nació prematuro y ya sonríe con todos los dientes que le caben. Clara aprieta mi mano hasta dejarla sin sangre. Acordamos visitarle la semana siguiente. Al colgar, nos abrazamos y nos echamos a reír, una risa que suena a campanas mal afinadas, pero puras. El primer encuentro es en una sala con juguetes de colores. Daniel gatea hacia nosotros, curioso por la novedad. Le alzo con torpeza, él me mira, suelta una carcajada inesperada y golpea mis mejillas con las palmas. A mi lado, Clara llora sin hacer ruido. Me invade una ternura tan agresiva que necesito sentarme. Entiendo algo primitivo, el amor que estalla en preguntas y se responde sin palabras. Esa noche, en casa, anoto, ni 5.000 palabras bastan para explicar cómo el amor se ramifica. Faro persigue sombras y el azar del naranjo endulza el aire. Pienso en Iván, en Clara, en Daniel, en el milagro de las rutas que convergen. Antes de dormir, guardo la postal de Lisboa en la carpeta de adopción,
quiero que nuestro hijo sepa que nació de una línea continua donde cada tensión, cada renuncia y cada estallido de ternura dibujaron el contorno exacto de nuestro hogar. Mañana comenzará otro capítulo, preparar una habitación, aprender canciones de cuna, conocer el miedo nuevo de proteger a quien depende de nosotros. Mientras cierro el cuaderno, susurro un gracias al universo por la aventura inesperada que empezó una noche de fiesta. Comprendo que el amor, en todas sus geometrías, no busca permiso para germinar, solo demanda valentía para ser reconocido. Y prometo seguir escribiendo nuestra historia, paso a paso.